Bienvenidos y bienvenidas. Con estos platillos damos por empezado el acto. Un acto, como bien he visto en los carteles, sobre sanidad. Y es un poquito sorprendente que estemos haciendo un acto sobre sanidad después del año y pico que llevamos, largo, en estas elecciones, porque con la que hemos estado sufriendo, que no estuviéramos hablando de otra cosa es lo raro. Sin embargo, en estas elecciones estamos hablando de cartas, estamos hablando de comunismo, de libertad y de un montón de cosas, excepto de la que teníamos que hablar, que es cómo nos ha afectado esta pandemia y cómo los servicios públicos de salud se han visto totalmente desbordados en función de un desamparo que vienen sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Y desde luego lo que se pretende es que no se hable de eso. Por eso nos están metiendo ruido todos los días. Sin embargo, hay formaciones políticas que sí tenemos claro qué es lo importante y que por eso queremos recordar con este acto algo que no se tendría que haber olvidado, y es que si no tenemos una sanidad digna y unos trabajadores bien cuidados, nos vienen a venir cosas muy malas. Bueno, yo que soy diabético desde los 9 años, la verdad que tengo una relación muy directa con los hospitales desde pequeñito, y es verdad que en todo este tiempo se ha ido viendo cómo cada vez se va deteriorando más la situación, cómo esa gente que nos cuidaba, que estaba pendiente de nosotros, pues ya cada vez da menos abasto, y que ibas viendo que iba haciendo mella en su salud y en su ánimo. Ha llegado esta pandemia y de repente estamos en sus manos, y estamos en sus manos después de haberles tratado como a basura. Después de todo este tiempo parece que no se les va a hacer más caso, y ahora la historia es en la vacuna, también para ponernos en manos de los científicos y los investigadores, a los cuales también les hemos tratado como basura. Y luego después la recompensa que van a tener es que vamos a seguir dándoles como basura. Así que para intentar dar la vuelta a esto, porque no puede haber injusticia más grande, es como os digo, como las fuerzas que nos presentamos a estas elecciones sí que tenemos claro cuál es la función de la sanidad pública. Y para eso vamos a tener hoy, esta tarde, vamos a contar con el testimonio primero de unas profesionales de la salud que nos van a contar pues cómo han vivido todo este proceso en primera persona, y luego después unas candidatas que van a ir en nuestra lista. Para ello vamos a contar primero con Yolanda Garrido, aquí presente. ¡Hala! Ya me he levantado. Luego después estará con nosotras Alba Gómez del Pulgar, que es sanitaria del SERMAS. Después estará con nosotros Isabel, que es nuestra concejala de salud aquí en Getafe. Después Carolina Cordero, que es candidata a la Comunidad de Madrid, además portavoz de Izquierda Unida. Y por último, nuestra getafense ilustre en la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo. Un fuerte aplauso para todas, y os dejo ahora con Yolanda Garrido. Muchas gracias. Soy Yolanda Garrido, soy matrona del Centro de Salud de Aluche, en Los Llévenes, en Aluche. Trabajo en la sanidad pública madrileña desde el año 1979. Estuve trabajando, actualmente llevo 16 años trabajando en primaria. Soy apartidista, pero no apolítica, que es distinto, ¿verdad? Y defiendo una sanidad 100% pública, universal y de calidad. Como trabajo en primaria desde hace 16 años, puedo decir que tenemos una atención primaria mermada y descapitalizada. En la pérdida de calidad del sistema sanitario público de Madrid se dan dos cuestiones: el desprecio de los responsables políticos por la sanidad pública y su intención de privatizarla. Hay además una tendencia hacia lo hospitalario, grandes hospitales con tecnología pública en detrimento de lo preventivo, que son los centros de salud. Todo ello está favorecido por los intereses de las aseguradoras, fondos de inversión, industria farmacéutica, y alimentado por políticos que se lucen inaugurando un hospital más que un modesto centro de salud. Yo, cuando hicieron el hospital de Parla, trabajaba como matrona
Pamplona, en el Centro de Salud de Isabel II. Entonces la primaria es la base de todo. No habría hecho falta hacer ese hospital, ni los 7 hospitales que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, porque ahora hay 7 hospitales más y 3.000 camas menos. Entonces, la base de todo, lo principal es la primaria. Habiendo una primaria fuerte, hay menos enfermos, y al haber menos enfermos hacen falta menos hospitales. ¿Qué se hace en la primaria? No, eso no es que lo diga yo, que se me haya ocurrido yo. A mí, eso lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se basa, sobre base científica, no es que tampoco... Entonces, ¿qué hace la primaria? La prevención y el diagnóstico precoz. Si a ti te cogen un diagnóstico precoz, no es lo mismo coger una enfermedad, pues una tuberculosis en su inicio, que cuesta 80 euros y no solamente menos gastos sanitarios, sino también mejor para la persona que lo tiene, que no cuando la tuberculosis ya se ha extendido y tienes una tuberculosis ósea y le tienen que meter al paciente en la UCI y tal. O sea, aparte de que es mejor para el paciente, ahorras gasto sanitario con el diagnóstico precoz. Y con la prevención lo mismo. En la primaria, lo que se hizo en su inicio, lo que se pensó cuando se empezó el Sistema Nacional de Salud, porque antes había ambulatorios. Yo cuando empecé a trabajar en la sanidad pública madrileña no había centros de salud, había los ambulatorios, no había. Entonces, en el año 83 empecé a trabajar en el equipo quirúrgico de Montesa, que era de la beneficencia municipal, porque la sanidad, para que lo entendáis, no era como ahora, o sea, estaba los que cotizaban, tenían seguridad social, los que tenían derecho al sistema sanitario, a la seguridad social. Los que no cotizaban, estaban los que te podían pagarse una sanidad privada y los que no podían, que iban a la beneficencia. Y luego de ahí pasé a los centros de salud del ayuntamiento, que es cuando ganó las elecciones Tierno Galván, pero que eso lo llevaba el Partido Comunista. La sanidad municipal la llevaba el Partido Comunista y eran unos centros municipales de lujo. Había 2 psicólogos y 2 psiquiatras en cada centro de salud, había planificación familiar, había prevención, había escuela de salud, había de todo. Luego ya se fue al garete todo. Bueno, el caso es que luego ya en el año 88, me parece por ahí en el año 89, se acaba la seguridad social y se pone el Sistema Nacional de Salud, que es cuando empiezan a ver los centros de salud y se basan en esto precisamente. Y además la sanidad se deja de pagar que esa es otra de las cosas. Ahora están con los extranjeros, que los excluyen, ¿qué tal? No, la sanidad se paga con el IVA y el IVA lo pagan todos. Eso fue desde el año 1990. O sea que cualquier perro flauta, lo digo con todo el respeto del mundo, lo digo con simpatía, ¿no?, que se compra un bocadillo de mortadela, ya está pagando el IVA, o sea que ya está pagando la sanidad, ¿verdad? Entonces la sanidad la pagan todos, porque desde 1990, que eso sí se hizo bien, se paga con el IVA, ¿no? Lo que nos descuentan de la nómina, eso va para la hucha de pensiones, y la sanidad se paga con el IVA, con lo cual la pagan todos. Y ahí es donde se pensó esto que estoy diciendo, los antiguos ambulatorios, convertirlos en centro de salud, como que prevención y diagnóstico precoz. Entonces, igual, si se hace a toda la población, se hace una citología, pues se diagnostica el cáncer de cuello de útero antes de que aparezca, con lo cual no solamente es mejor para la mujer o para los pacientes, sino para todo el sistema. Entonces, ahora mismo la sanidad con esto, la primaria, de todas formas, no interesa por todas estas cosas a la industria farmacéutica, porque a la industria farmacéutica le interesan los enfermos. Claro, ¿qué pasa? Pues que si la gente no se pone enferma, pues no venden medicamentos. Entonces y le interesan los crónicos, por ejemplo los diabéticos, alguien que ha dicho que era diabético, si ahora se curase la diabetes, pues se dejarían de vender la insulina, los antidiabéticos orales, etcétera. Si se cura el SIDA, lo mismo. Un paciente de SIDA le cuesta a la sanidad pública 1.000 euros todos los meses aproximadamente. Entonces esos beneficios dejarían de ser para la industria farmacéutica, que se lleva un
una cuarta parte del presupuesto de sanidad. Entonces la conclusión es que con una primaria fuerte habría más población sana, siendo necesarios menos hospitales, y esto conllevaría a una reducción del gasto sanitario. Los hospitales atienden de forma fragmentada a los pacientes, con mucha tecnología y altos grados de especialización, y está demostrado que tienen, claro, mayor gasto económico y peores resultados en salud que aquellos que tienen un abordaje global basado en la atención primaria. La Comunidad de Madrid lleva años de recortes en la sanidad pública, orientándose a implantar un sistema sanitario privado, mercantilizado, fragmentado y tecnológico, en lugar de apostar por un enfoque global o universal. En primaria, además de hacer un abordaje de la enfermedad de un paciente, también se trata su entorno global. Se intenta hacer mucha labor de promoción de salud y educarlo para que se mantenga sano. Por todo esto, es ideal que la primaria tuviera un peso fundamental, pero la realidad es que no lo tiene ni en los presupuestos ni en el respaldo de las políticas públicas. Por lo que os he dicho, entre otras cosas, por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no quiere psicólogos en primaria porque el psicólogo no receta. Es más fácil que vaya uno y dice, oye, que yo no duermo, y el médico, como nada más tiene 5 minutos para verte, pues hace así, te receta lo que sea para salir del paso, porque no tiene tiempo, no es porque, y te dice, toma, para dormir. Entonces, sin hacer una historia en condiciones, más que nada porque no da tiempo. Entonces, durante la primera ola de pandemia, la primaria se hizo cargo en la Comunidad de Madrid de 350.000 pacientes. Los hospitales atendieron a 40.000. E IFEMA se hizo cargo de 3.000. No habría hecho falta el IFEMA para nada. Eso fue igual que lo del Cendal, otro pelotazo. Pues si la primaria no hubiese estado mermada y degradada por los recortes de los últimos años, con toda seguridad los hospitales no se hubieran colapsado. Actualmente, debido a la pandemia y agravado por los recortes, más la nefasta gestión de la Comunidad de Madrid, no se puede atender de forma adecuada a los pacientes, ni hacer labores de prevención, ni de diagnóstico precoz. Y todo esto supone un atentado contra el derecho a la salud. Otra cosa, yo pensaba, ¿por qué han puesto 4 diputados más? ¿Por qué? Y es porque ha aumentado la población de Madrid. Digo, o sea que aumenta, que me parece muy bien que haya más diputados, porque los políticos son los que nos representan. Entonces eso está bien. Pero resulta que en sanidad lo recortan, o sea, hay más población y quitan camas, quitan profesionales y meten más diputados. Una contradicción, que no, yo no me opongo a eso, por supuesto, lo que me opongo es a que nuestro sistema sanitario no se puede sostener sobre profesionales que atienden de 60 a 100 pacientes diarios. En Madrid, el servicio de atención primaria está perdiendo su capacidad para garantizar el derecho a la salud. Ahora mismo lo más urgente es parar la pandemia para frenar los contagios. Para eso es imprescindible reforzar la primaria, dotándola de recursos para llegar al 15% del Producto Interior Bruto, que es lo que manda la OMS. En la Comunidad de Madrid solo es el 3,6% del Producto Interior Bruto, lo que se destina a la sanidad pública, y está por debajo de la media de España, que es del 5,5%. O sea, estamos en España por detrás de lo que manda, pero Madrid la peor. El ratio de pacientes por profesional tiene que ser menor, de manera que el médico o enfermera dispongan de 15 minutos por paciente y no como ahora, que tienen 5. Esto además facilitaría las consultas presenciales, evitando que se acumulase la gente en la sala de espera, y los profesionales dispondrían de más tiempo para atender al paciente. Otra cosa, personal no sanitario es igual de necesario. Hay algo, lo más importante de todo es aumentar el número de personal administrativo y el número de líneas telefónicas, imprescindible para atender las llamadas y que la gente no se vea obligada a guardar cola porque no le cogen el teléfono. Las administrativas son las que han tenido y tienen que canalizar las llamadas hacia las consultas de medicina y enfermería, así como resolver dudas. El trabajo de estas compañeras al teléfono durante la pandemia ha sido y es de inestimable valor. Por ello, en beneficio de los usuarios y de la atención primaria, es lo primero que habría que aumentar, siendo además lo más barato.
claro, que no nos vendan la moto poniendo un call center como han hecho, ni privatizar los administrativos, porque yo en el centro mío de salud, si llama una paciente, pues dice, uy, pues es que tengo un problema de lactancia, pues el administrativo me llama a mí, del call center no me pueden llamar, oye, que tiene esta mujer este problema, y yo digo, va, pues que venga ahora, o cítala para mañana, o a tal hora, pero sin embargo desde un call center no, te llama un operario que te llama a lo mejor desde Barcelona, o aunque sea desde Madrid, desde cualquier otro punto, dice, tengo estos huecos y ya está, punto, ya está, y no hay más. Entonces, lo que no puede ser es que privaticen el trabajo de los administrativos, que sean desde primaria, desde los centros de salud o desde los hospitales. No a la precariedad. Los contratos basura son un desprecio a los profesionales y a los usuarios de la sanidad pública. Necesitamos gestores que reconozcan nuestra labor y no nos vuelvan a dejar solos. Refuerzo también de las unidades de apoyo, como los fisioterapeutas, que también están en primaria, para paliar las secuelas del COVID, las matronas, las trabajadoras sociales, los psicólogos, los odontólogos, y potenciar la especialidad de medicina y enfermería comunitaria. Abrir los centros de salud los fines de semana y festivos dotándoles de personal para agilizar las vacunas. Y otra cosa, ya sabéis que tienen en mente cerrar a las 6 de la tarde, que entonces dice que es que la gente no va a partir de las 6, es mentira, es cuando más gente va, porque la gente sale de trabajar y es cuando sale. A mí todas las mujeres que llaman dicen, yo la citología a las 8, digo, es que a las 8 ya no hay, y la cito a veces a las 3 y pongo entre paréntesis, viene a las 8, porque claro, no es que no te ponen el hueco, no es que no vaya nadie, es que no ponen, claro, no abren. Entonces a mí lo que me alegaban cuando decían que había que cerrar a las 6 en el centro de salud, decían no, dice la otra compañera mía que era suplente, dice mira, es que ahora vamos a salir a las 6, como pongan esto. Digo, vamos a ver, somos dos y necesitamos el mismo espacio. Si yo vengo de mañana, tú vienes de tarde, y si yo vengo de tarde, tú vienes de mañana. Tendríamos que entrar para salir a las 6 a las 10 de la mañana. Las dos no cabemos, y la fija soy yo, la dije. Entonces ya, claro. Entonces la otra sí que dijo, ay, no, ya no quería salir a las 6. Claro, decía, qué bien, vamos a salir a las 6. Digo, no. Pero es que luego además, claro, nos decían los gerentes, no, es que en Europa, en Francia, a las 6 ya está cerrado. Digo, ya, pero es que en Francia yo llamo a mi primo a las 9 de la noche a París y está durmiendo. Digo, entonces, claro, es que es distinto. Claro, no. Entonces eso es importante, que no nos la cuelen. Y por último, la ausencia de los recortes de personal, la ausencia de la estrategia de una educación sanitaria a la población para combatir la medicalización y el consumismo sanitario, están transformando el proyecto inicial de salud comunitaria en un modelo ambulatorio masificado y saturado. Y luego ya lo último de todo, pues es si se pudiera lograr una farmacia pública, que por ejemplo ya existe en el hospital militar, ya hay farmacia pública que venden pasta de dientes, hacen aspirinas, hacen una serie de medicamentos, paracetamol. Eso se podía hacer también en todo el Estado. Entonces sería ese 25% que se va del presupuesto del gasto sanitario a las farmacéuticas, se podía dejar aquí. El ministro, que era cuando cambiaron esto a Sistema Nacional de Salud, que iba a ser ministro de Sanidad con el PSOE en el año 88 o así, a ese le eliminaron y pusieron al otro, que es el que hizo esto, porque ese lo que quería era poner una farmacéutica pública. Entonces se le quitaron de en medio rápidamente. Bueno, pues nada más. Buenas tardes, soy Alba, soy médico de familia y bueno, ya me ha hecho todo el trabajo Yolanda, ya no sé qué decir, es verdad. Bueno, antes de nada agradecer a la organización la oportunidad que me dan para estar aquí hoy y poderos contar mi visión de la sanidad desde la perspectiva de una sanitaria. Yo no pensaba venir a hablaros de cifras ni de experiencias, porque creo que estáis un poquito ya, ¿no?, que la cabeza os explota de ver toda la dureza que se ve a pie de calle en cada centro de salud, en cada hospital,
con el tema del COVID. Está siendo terrible y los testimonios que os podría dar son bastante fuertes. Hasta el punto de que muchos de nosotros hemos tenido que darnos de baja porque no podemos soportar ver ciertas cosas. Entonces, esto yo vengo a hablaros aquí más desde de la postura de mujer que soy, de sanitaria, pero también de trabajadora como todos vosotros sois o habéis sido alguna vez. Porque estos momentos creo que son críticos. Estamos a muy pocos días de unas nuevas elecciones que pueden hacer que cambiemos la situación que tenemos ahora mismo, que es dramática, terrible, o que sigamos a peor que yo ya. Hay momentos en los que me pregunto si la señora Ayuso y sus acólitos lo que tienen en mente es directamente privatizar totalmente la sanidad. No sé, como esa mujer no sé lo que tiene en la cabeza de verdad. Entonces, tengo miedo, tenemos pavor y por eso estoy aquí, para intentar alentaros a que votéis. Entonces, contaros un poco que yo soy una persona que nací en el barrio obrero de Lavapiés, en una familia muy humilde, con mucha falta de recursos. Vivía hasta que me fui de casa en una casa de 40 metros cuadrados con 4 que éramos. O sea que os podéis hacer una idea, ¿no? Entonces eso me ha dado es un pasado del que estoy súper orgullosa porque me hace siempre estar en el suelo y siempre estar con la mirada puesta en los que más lo necesitan. Porque yo he sido de esas personas que he necesitado ayuda de todo tipo. Pues he llegado a ser médico porque he solicitado becas. Si no, hoy día de hoy no estaría aquí. Entonces, por eso, no sé, todos los ideales que me han transmitido mis padres y el entorno en el que he vivido, pues han hecho de mí una persona que se defiende marcadamente progresista y que siempre estoy por y para luchando para destruir las clases sociales, porque ya está bien de que haya gente que tiene mucho dinero y haya gente que no tiene de nada. Intentar llegar a una sociedad justa, solidaria con todos, feminista y que tenga recursos sociales para todos los que lo necesiten. Y que si yo, como médico ahora mismo, porque gano más, tengo que pagar más impuestos, los pago. Y con orgullo. Y con orgullo. Y lo digo de verdad. Entonces, por favor, yo lo que quiero es conseguir que se lleguen a tener ya de una vez una educación y una sanidad pública universales de calidad a los que pueda tener acceso cualquier persona, me da igual, de dónde salga, de dónde venga, me da igual. Eso hizo también que llegara a querer ser médico. Entonces, la labor del sanitario siempre tiene un aspecto muy marcado del cuidado, ¿no? De siempre queremos cuidar a los nuestros. Pero, siempre hay un pero. Yo me hice médico de familia y llegué y dije, guay, pues no es lo que yo esperaba. No es lo que yo esperaba porque a lo largo de mi carrera profesional, que son como unos 14 años más o menos, pues en los que siempre ha estado el PP, claro, porque después de un cuarto de siglo, cada vez he visto que había más desigualdades, más falta de recursos, más falta de profesionales, más falta de todo. Era como una pisonadora que nos iba arrasando a todos y a todas sin poder evitarlo. Entonces, mi sueño de ser médico, de estar ahí con vosotros, de que vengáis a mi consulta y os atiende de la mejor forma, no se cumple. No se cumple por el macabro plan del PP de recortes, de privatizaciones, de forma soterrada y otras veces descaradamente, que nos han dejado esta sanidad pública que está mutilada, que está desmantelada y que está arruinada. Entonces no se cumple mi sueño de ser médico porque cuando todos nosotros queremos darnos de baja sabemos, por cualquier causa, enfermedad, maternidad, sabemos que no va a venir un compañero que nos va a suplir y que ya, si somos pocos y encima nos damos de baja, ya es que ya va a ser imposible la asistencia. Porque después de un año
seguimos teniendo consultas, las consultas han sido siempre, desde que yo tengo uso de razón, de 3 minutos, 5 decía mi compañera, pero muchas veces los sin cita, las urgencias, te hacen tener 3 minutos. Y ahora mismo hacéis colas para poder ser atendidos, porque, como ha dicho mi compañera, el call center no hay manera, no te cogen el teléfono. Entonces, así no se puede cumplir el sueño. Tampoco se cumple cuando sabemos que si os derivamos a los especialistas, el del hospital, el especialista hospitalario, porque nosotros también somos especialistas de atención primaria, os va a ver en meses, os van a operar en meses, o van a hacer un diagnóstico en meses o años. Llega el año, una resonancia llega al año largo. Y os estoy hablando de la época pre-COVID, imaginaros ahora. No se cumple cuando sabes que por un problema de salud mental la gente lo único que va a tener acceso es a un psicólogo que le va a ver en mes y medio una única vez, porque tiene una cantidad de pacientes tales que es que no puede darte más que una vez, y que sabes que el que tiene dinero se va a poder pagar los 60 euros o más que cuesta una sesión del psicólogo. Eso es una vergüenza, eso es una diferencia de clases, claramente. Quien tiene y puede salir adelante, quien no tiene, ¿qué? Y lo mismo pasa con la cobertura bucodental. No sé, es algo que sabemos todos, ¿no? Que la digestión, ¿dónde empieza? En la boca, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos presentes personas mayores que seguramente tendrán sus prótesis. ¿Quién se las ha pagado? Su familia. ¿Cómo? Pues no lo sé. Pidiendo financiación a un banco, sacando de los ahorros, de mala forma. Y muchísimos ancianos que veo yo que ni tienen dentadura. Entonces, eso no es justo tampoco. Solo los que tienen dinero acceden a lo de siempre. Y eso no se puede mantener. No se cumple tampoco cuando a día de hoy siguen cerrados los centros de salud de urgencias. Nos hacen ir al hospital por cualquier patología banal que se podía resolver en el centro de salud. O sea, y ya ha pasado un año. Por favor, esos swap no se van a abrir nunca. O sea, es terrible. Mi sueño... Digo, a día de hoy que soy médica de familia, sí, pero ¿para qué me sirve? No hay unas infraestructuras adecuadas, los hospitales están que se caen a trozos, los centros de salud, está continuamente privatizándose todo con lo que eso supone, la peor asistencia al personal y unos contratos basura que tienen que sufrir los trabajadores y trabajadoras. Nosotros como trabajadores y trabajadoras también, ya lo ha comentado mi compañera, los contratos, es famoso que encadenamos contratos eventuales durante años y años sin tener un puesto fijo. Entonces, ¿de qué sirve, no? Me digo yo, siempre en mi casa, ¿de qué sirve ser médico de familia en estas circunstancias? Bueno, pues yo creo que gracias a mis orígenes, y por eso os lo he contado, creo que me sirve para tener muy claro lo que hace la derecha. La derecha gobierna para los suyos, gobierna para los que tienen dinero, no para los que estamos aquí ahora mismo, para cualquier ciudadano de pie, no. Eso no, solo les sirve para que les votemos. Entonces, me sirve para saber, nos hacen pensar que la sanidad pública la están desmantelando poco a poco para que sea una mierda y entonces tener obligadamente que irnos a la privada. Pero cuando uno se pone malo de verdad, ¿dónde va? ¿Dónde va? A la pública siempre, porque es donde están los medios, por suerte, y todavía. Pero ojo, porque lo podemos perder. Entonces, aquí también os quería hacer un llamamiento al famoso voto útil, porque ahora mismo, como está la situación política, todos los partidos vamos a superar el 5%, entonces cada uno de nuestros votos sí que va a servir para algo, no va a ser como antes cuando había solo el bipartidismo, ¿no? Vamos a votar al PSOE, no vamos a votar, y ya está, no había mucho más. Vale, pues ahora sí. Entonces, os instigo, os animo a que luchéis, a que votéis por partidos que tengan políticas que piensen en el conjunto de las personas y en las necesidades y las dificultades de las personas que más lo necesitan. Y al partido que vela siempre y ha velado por la clase obrera. Así que os pido, os ruego, como sanitaria, como trabajadora, que los aplausos de las 8 de la tarde de la pandemia, que nos llegaban al corazón de verdad, nos ponían los pelos de punta, a mí se me saltaban las lágrimas, por favor, los transforméis en votos para las urnas, para la izquierda más progresista, para conseguir echar de una vez a Ayuso y que ni entre, ni pise un pie Vox, porque de esos ni hablo, no les voy a dar ni un minuto.
ayudarnos a ser vuestros sanitarios de calidad, con el tiempo que necesitemos, con los medios que necesitemos. Ayudarnos para poder ayudaros. Votar, por favor, votar a la izquierda y votar a Unidas Podemos. Gracias. Gracias por venir. Soy Isabel Espinosa, la concejala de salud del municipio de Getafe. Llevo 5 meses ejerciendo como concejala de salud y estamos aquí en este acto para hablar de sanidad, de salud. Lo primero que quiero manifestar y que quiero poner en valor es los recortes que lleva ejerciendo las políticas neoliberales de la Comunidad de Madrid durante 26 años. El gran sufrimiento que estas políticas han ocasionado en la población madrileña y, por supuesto, en la población de Getafe, en los vecinos y las vecinas de Getafe. Esto no pasa nada. Según Ayuso, como podemos salir a una terracita a tomar una caña, pues vamos a vivir a la madrileña. Da igual que vayamos, que llamemos al centro de salud y nos den cita para dentro de 15 días. Da igual que tengamos pendiente una intervención quirúrgica y nos den para un año. Da igual. ¿Por qué? Porque podemos salir con libertad, no con comunismo, con libertad, porque el comunismo no nos deja salir a tomar una caña, a la terraza a tomar una caña. Esto es una verdadera vergüenza. La señora Ayuso se tiene que ir de la Puerta del Sol, porque nos va la vida en ello, nos va la salud y la vida en ello. Estos recortes han tenido unas consecuencias nefastas para la sanidad pública. Ya lo han dicho las sanitarias que me han precedido. La falta de personal sanitario en los hospitales, en los centros de salud, la atención primaria durante estas décadas de gobierno nefasto del Partido Popular ha estado abandonada. Los sanitarios y las sanitarias están trabajando durante 26 años en unas condiciones de precariedad laboral y lo hemos comprobado. En esta crisis sanitaria y durante la pandemia ha habido un problema de profesionales sanitarios. Hemos oído decir al Partido Popular, a la señora Ayuso, al consejero de Sanidad, que no había médicos. Pero ¿cómo podéis ser tan sinvergüenzas? Los tenéis en unas condiciones precarias, mal pagados, estresadas. O sea, no digáis que no hay sanitarios y sanitarias. El problema es que se van de la Comunidad de Madrid porque el gobierno de la Comunidad de Madrid no les cuida, no está cuidando a los que nos tienen que cuidar, no los está cuidando. Por eso se van a otras comunidades donde les pagan mejor, donde sus condiciones laborales son mejor. En resumidas cuentas, ya lo han comentado, la sanidad, el abandono total de la sanidad pública en favor de la privada. El gobierno neoliberal de la señora Ayuso y de los gobiernos anteriores, por cierto, los presidentes están en la cárcel, o no sé, la señora Ayuso yo creo que poco le falta. Ya veremos a ver en qué queda la gestión de las residencias. Ya veremos a ver. Pues el objetivo, como iba diciendo, es la privatización de la sanidad y el enriquecimiento de las grandes constructoras, de las grandes empresas y de sus amigotes. El saqueo sistemático de lo público y la corrupción ha sido una forma de gobierno del Partido Popular en estos 26 años. Que no se nos olvide el saqueo de lo público. En lo público, la sanidad, la educación, la política de vivienda, ha sido un saqueo. Y eso
Eso tiene que pagarlo en las urnas. La señora Ayuso se tiene que ir de la Puerta del Sol y tiene que pagarlo en las urnas. No podemos consentir que esté un día más. Y el 4 de mayo, la mayoría de los madrileños y de las madrileñas y de los vecinos y vecinas de Getafe tenemos que salir en masa a votar a la izquierda, porque es una urgencia, porque la señora Ayuso, sus políticas matan. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y bueno, con todo este relato llega la pandemia. Llega la pandemia con toda esta situación que estamos contando, que nos han contado las sanitarias que me han precedido y que estoy resumiendo yo. Imaginaros cómo ha gestionado, cómo se podía gestionar una pandemia y una crisis sanitaria con los recursos que teníamos, con el adelgazamiento de la sanidad pública, de forma nefasta. La irresponsabilidad de la señora Ayuso no tiene límites. Su gestión ha sido nefasta y se puede decir criminal. Y vuelvo a repetir, aunque diga una y mil veces, tanto la señora Ayuso como otros políticos del Partido Popular, que la gestión de la pandemia era competencia del vicepresidente de España, del gobierno de España, es mentira. Es mentira. Y eso le va a traer consecuencias. Señora Ayuso, la gestión de las pandemias, de las residencias, era de la Comunidad de Madrid. Era su responsabilidad. Y ha sido, y las consecuencias ya las sabemos. Donde más muertes ha habido de personas mayores en residencia ha sido en la Comunidad de Madrid. Veremos a ver en qué queda eso. Y los datos, como digo, no solo en las residencias, en toda la Comunidad de Madrid. O sea, los datos están ahí. No nos inventamos datos. Los datos se están publicando durante toda la pandemia. La Comunidad de Madrid donde más muertes ha habido. Pero lo niega. Repito, ¿por qué? No pasa nada, los bares abiertos, eso es lo importante para la señora Ayuso, que estén los bares abiertos. Y también aprovecha esta pandemia para hacer oposición al gobierno progresista de España. Por primera vez en toda la democracia tenemos un gobierno progresista en España, y la señora Ayuso, en vez de gestionar una crisis sanitaria sin precedentes, se ha dedicado a hacer oposición a este gobierno de España. Eso es a lo que se ha dedicado, no a gestionar una pandemia. Eso no lo ha hecho. Es una irresponsabilidad. Pero el 4 de mayo esto va a cambiar, tiene que cambiar. Van a cambiar porque, como he dicho, no aguantamos más. Las madrileñas y los madrileños no aguantamos más. Las vecinas y los vecinos de Getafe no aguantamos más las políticas de la señora Ayuso. Lo he dicho antes, nos va la salud, pero es que nos va la vida en ello. Por eso tenemos que salir a votar en masa. ¿Y cómo se va a solucionar esto? Porque muchas veces dicen, ¿de dónde vais a sacar el dinero? ¿De dónde vais a sacar el dinero para aumentar 1.000 millones de euros al año en sanidad, en educación, para contratar a 10.000 sanitarios, para aumentar un 25% los recursos en atención primaria? ¿Dónde? Muy fácil. Hay que hacer una fiscalidad justa. ¿Sabéis cuánto dinero deja de ingresar la Comunidad de Madrid anualmente? 4.600 millones de euros. ¿Os imagináis lo que se puede hacer con 4.600 millones de euros? ¿Os lo imagináis? Todos los recursos que se pueden ir a educación, a sanidad, a servicios sociales, a políticas de vivienda.
Pero claro, no, porque hay que beneficiar a los ricos, porque hay que beneficiar a los privilegiados. Y esto tiene que cambiar el 4 de mayo con el voto de la mayoría de los madrileños y de las madrileñas que vamos a salir a votar. Y le vamos a decir a la señora Ayuso que ya está bien, que no puede seguir haciendo sufrir tanto a los madrileños y a las madrileñas. Que se vaya, pero ya. Y buenas tardes a todas y a todos. Un placer, feliz de estar aquí hoy en Getafe, ciudad hermana. Yo vengo de muy cerquita, vengo de Parla y por lo tanto, bueno, pues como en casa y en familia, porque quienes estamos aquí evidentemente pues tenemos muchas cosas en común. Sabemos muy bien, quienes estamos aquí, lo que es ser clase trabajadora, sabemos muy bien lo que es vivir en el sur de la Comunidad de Madrid con todo lo que eso implica en nuestras condiciones de vida. Sabemos muy bien lo que es tener que exigir de manera permanente desde las instituciones, pero sobre todo desde las calles y desde la movilización, que lleguen recursos, que lleguen dotaciones a nuestros municipios, a nuestros barrios, que normalmente llegan tarde y mal. Y sabemos muy bien las gentes del sur de Madrid lo que es tener, en definitiva, que pelear de manera sistemática y día tras día porque se cumplan sencillamente nuestros derechos. Y mirad, a mí me gusta siempre que tengo la oportunidad señalar y subrayar y repetir una cuestión que me parece que es importantísima, que nunca olvidemos y que siempre tengamos en cuenta. Y es que, aunque no lo parezca en Getafe y aunque no lo parezca en Parla, lo cierto es que vivimos en la comunidad autónoma con más recursos económicos de todo el país. Recursos hay. El problema está en que tenemos la desgracia de vivir también en la comunidad autónoma con mayor tasa de desigualdad de todo el país. Ahí está el problema, en que tenemos la desgracia de vivir en la comunidad autónoma que menos invierte en educación pública de todo el país. Y tenemos la desgracia también de vivir en la comunidad autónoma que menos invierte, y muy bien que lo sabemos y muy bien que lo estamos lamentando, en sanidad pública de todo el país. Tenemos la tasa de centro de salud por habitante más baja de todo el país. No tendríamos que estar mendigando colegios, institutos, centros de salud que llegan a nuestros barrios tarde y mal, porque recursos hay. El problema está en que los municipios del sur de Madrid somos la cruz de la moneda de un modelo de región que ha propiciado de manera absolutamente consciente el Partido Popular en los casi 30 años que lleva gobernando. Y digo e insisto en eso de absolutamente consciente, no nos vayamos a creer ahora que es casualidad que los recursos siempre lleguen a los mismos sitios. Un modelo de desequilibrio norte-sur, el que han propiciado, que se basa fundamentalmente en concentrar esa gran riqueza de Madrid en manos de unos pocos, en zonas geográficas muy concretas y, en definitiva, en los bolsillos de las élites económicas, de las constructoras y de las grandes empresas. Vivimos en la comarca sur, junto con la de Henares. Históricamente, siempre es la comarca en la que se registran las mayores tasas de desempleo, por supuesto la renta per cápita más baja, las pensiones más bajas también de media, las ratios más altas en las aulas de nuestros colegios, y también es la zona de todo Madrid en la que menos recursos sanitarios llegan. Yo os puedo poner un ejemplo muy concreto. En Parla, en mi ciudad, llevamos 13 años, que se dice pronto, 13 años esperando la construcción de un centro de salud en el barrio de Parla Este. Un centro de salud que no pedimos por capricho, que nos corresponde sencillamente por una cuestión de ratios, esas mismas ratios que nos marca la Comunidad de Madrid. 13 años sin respuesta. Y tenemos allí en Parla una sanitaria, hoy me acordaba de ella, escuchándolas a ellas, muy peleona, como nuestras compañeras, de las que defienden cada día la sanidad pública, que siempre nos recuerda que en la región de Madrid,
en cuestión de salud es más determinante el código postal que el código genético. Y eso es, tristemente, una realidad. No se equivoca la compañera. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que quienes nos estamos jugando el futuro el próximo martes, el 4 de mayo, somos las trabajadoras y los trabajadores, somos las gentes del sur de la Comunidad de Madrid. Y por eso es tan importante que vayamos a votar el próximo 4 de mayo. Porque además lo vamos a hacer en un contexto y en una vuelta de tuerca absolutamente terrorífica, en la que lo que se pretende es a ese ultraneoliberalismo fanático que venimos sufriendo ya a duras penas durante demasiado tiempo, sumarle además también ahora a la ultraderecha. Una ultraderecha que está sembrando el odio, que pretende dividirnos y enfrentarnos a la clase trabajadora de esta región, y no lo podemos permitir. Pretenden enfrentar a quienes están tan extremadamente mal, que reciben ayudas de servicios sociales, contra quienes estando muy mal no las reciben porque están un poquito mejor. Y pretenden enfrentarnos, como bien sabemos, porque lo estamos viendo cada día, contra la población migrante. Y no podemos permitir que ese discurso de odio cale en municipios como Getafe, en municipios como en Parla, en nuestros barrios, porque nuestros municipios son diversos y eso es un valor y es una riqueza. No podemos permitir que nadie se crea ese discurso falaz, porque claro que hay recursos para que el conjunto de la clase trabajadora en la región de Madrid podamos vivir con dignidad. Hay recursos para que todos los vecinos y vecinas del sur de Madrid podamos vivir dignamente. Ese no es el problema. De lo que se trata es de que de una vez por todas los recursos de todos y de todas se destinen a fortalecer nuestros servicios públicos, porque los servicios públicos son la única vía que nos va a garantizar los derechos del conjunto de la sociedad madrileña, porque sin servicios públicos, lo que sobre el papel son derechos, en la práctica se convierten sencillamente en privilegios para quienes se lo puedan pagar, y no nos lo podemos permitir. Ya han llegado demasiado lejos con el desmantelamiento de nuestros servicios públicos. Mirad, mi compañera Vane, vuestra vecina, Vanessa Lillo, la que conocéis, es además de vecina, me consta, vuestra compañera de luchas desde hace mucho tiempo, ha estado 2 años enfrente de quienes cada vez que han tenido la oportunidad de decidir sobre en qué gastar nuestro dinero, el dinero público, siempre han priorizado, sin pestañear, los intereses de unos pocos y siempre han priorizado la especulación. Y ni siquiera frente a una pandemia de carácter mundial sin precedentes, como la que estamos viviendo, han sido capaces de frenar esas ansias privatizadoras de la derecha madrileña, ni siquiera frente a una pandemia mundial. Yo creo que el ejemplo, yo diría que paradigmático, lo encontramos en la construcción del Cendal, la gran apuesta de la señora Ayuso para esta pandemia. ¿Os imagináis si esos 160 millones de euros que ha costado el Cendal se hubieran destinado a reforzar nuestra atención primaria y nuestros hospitales, que llevan más de un año en condiciones de colapso absoluto? 160 millones para nuestros centros de salud y nuestros hospitales de referencia. Es evidente que habríamos estado muchísimo mejor preparadas y preparados para combatir esta terrible pandemia, pero no. La apuesta de Ayuso ha sido otra, ha sido la de siempre, en definitiva, la del ladrillazo y la del reparto del pastel. 160 millones de pastel a repartir entre las constructoras y entre las grandes empresas multiservicios. A costa de nuestros bolsillos, a costa de nuestros centros de salud, que están absolutamente desmantelados, lo estáis viendo, prácticamente cerrados. Es que se han cargado la atención primaria a traición en plena pandemia. Es que no se cortan ni un pelo. Y a costa también de nuestro personal sanitario, ya las escuchábamos a ellas. Un personal sanitario que lleva más de un año batiéndose el cobre, salvando vidas, jugándose la suya, en unas condiciones laborales de precariedad absolutamente indignas y absolutamente vergonzosas. Vergonzosas. Nos tenía que caer la cara de vergüenza. Es que es una cuestión de supervivencia que el 4 de mayo seamos capaces de echar de una vez por todas a la derecha de la Comunidad de Madrid. Y no me digáis que no sería bonito que a la señora Ayuso le salga el tiro por la culata con este adelanto electoral que ha propiciado de una manera absolutamente irresponsable y por intereses partidistas. Tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos brinda para echarla a ella y a los suyos.
tenemos que aprovechar para que de una vez por todas las gentes del sur dejemos de ser ciudadanos y ciudadanas de segunda, para que podamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades sencillamente que si viviéramos en cualquier otro lugar, para que servicios fundamentales como la educación o la sanidad por fin se pongan en el centro y se doten de los recursos necesarios, para que nunca jamás se vuelva a robar la dignidad a nuestros mayores en sus últimos años de vida. No se nos va a olvidar, no podemos olvidar lo que pasó hace un año en la primera ola del coronavirus en nuestras residencias. Alguien tendrá que responder por aquella atrocidad. Y también para que podamos volver a soñar, porque es que nos han instalado en un contexto de precariedad tal en el que ya parece que nos han robado también hasta la capacidad de soñar. No lo permitamos, somos más y podemos demostrarlo el próximo 4 de mayo, el próximo martes, votando y desalojando de una vez por todas a Ayuso y a los suyos. Vamos a construir una Comunidad de Madrid para todas y para todos. Vamos a por ello y vamos a hacerlo además con mi compañera, con mi camarada, con vuestra vecina, que lleva 2 años enfrentándose a toda esa gente y defendiendo nuestros intereses de clase con la mayor de las dignidades. Os dejo con Vanessa Lillo. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la organización de este acto, de un tema tan necesario, tan cansado a veces, como decía, llevamos mucho tiempo hablando de la cuestión de la salud, pero tan necesario en estos días, sobre todo. Así que darle las gracias a los inscritos del Círculo de Podemos, a la militancia Izquierda Unida y del PC de Getafe, no solamente por la celebración de este acto, sino por la campaña que queda en los últimos días. Estáis dando el último empujón con las mesas, así que vamos a conseguir llegar a cada barrio. Como decía, con la cuestión sanitaria, en estos 2 años en la Asamblea de Madrid, antes de este adelanto electoral irresponsable, pero que como toda crisis hay que verla una oportunidad, le vamos a dar la vuelta a la tortilla, hemos vivido momentos dramáticos haciendo frente no solo a Ayuso, sino al consejero de Sanidad. Y de verdad que a veces cuando tenemos que hablar en estos actos podríamos estar hablando horas y horas de las situaciones tan lamentables que hemos visto por los encargados de proteger nuestra salud, por los responsables que estaban encargados de proteger nuestras vidas en el peor momento sanitario y que han hecho todo lo contrario. Porque, compañeros y compañeras, lo que ha quedado demostrado en estos 2 años es que cuando todo el mundo habíamos entendido que la única manera de hacer frente a esta crisis era desde lo público, los que nos estaban gobernando, los que llevan 26 años, lo vieron en una oportunidad para seguir apretando las tuercas y meter el acelerador en esas políticas neoliberales y dijeron, esta es la nuestra y vamos a seguir desmantelando los servicios públicos. Y esto, que pueden parecer ideas generales y que puedan decir esto ya están los rojos con sus ideas, lo podemos contrastar con los datos, como podemos contrastar, y que todo el mundo lo puede consultar, cuando decimos que esta señora se ha dedicado estos 2 años, lo han dicho anteriormente, 1, a confrontar, 2, a mentir, 3, a hacer populismo, 4, a demostrar que son incapaces de gestionar lo público. En primer lugar, la confrontación. Han estado más preocupados en hacer frente al gobierno central que en proteger nuestra salud. Pero no solo eso, ha sido llevar la contraria por llevar la contraria, y no solo al gobierno central, sino al resto de comunidades autónomas. Cuando hemos visto que en el Consejo Interterritorial todas las comunidades autónomas entendían que para protegernos todo el mundo teníamos que ir todas al mismo sentido, la Comunidad de Madrid ha ido haciendo el puñetero kamikaze durante el último año y lo tenemos que denunciar. Tenemos una presidenta que es una kamikaze y juega con nuestras vidas. Y ha sido una kamikaze porque han sido capaces de mentir para justificar las decisiones que se han tomado en protección de la salud. Y os voy a poner también varios ejemplos. En teoría, las medidas sanitarias que se toman, abrir o no los bares, tener si se consume en la barra, los horarios, eso responde a una situación sanitaria, a un número de incidencia acumulada, a un número de contagios. Pues en la Comunidad de Madrid, en parte, en primer lugar, por la falta de recursos, y 2,
ya veremos a ver si también de manera intencionada, ha habido retrasos día sí y otro también en notificar los contagios. Esto, el resultado es que las medidas que se tomaban en la Comunidad de Madrid, que justificaban que estuviesen los bares abiertos, que estuviese todo abierto, decían que teníamos unos contagios en Madrid que luego la realidad nos ha dicho que era 12 veces inferior. O sea, luego se vio que los contagios eran 12 veces por encima. Por lo tanto, no les ha temblado el pulso en tomar decisiones justificándolo por la cuestión económica y pretendiendo meternos esta dicotomía salud-economía, una falsa dicotomía, porque si no hay salud, no hay economía, mintiendo solamente para salvar a los de siempre. Pero además, cuando justifica la cuestión económica, tenemos que decir que la Comunidad Autónoma de Madrid es la única que no ha hecho ayudas directas a la hostelería. Por lo tanto, cuando nos vende lo de la libertad y de tomar las cañas, está mintiendo también, porque no ha hecho una ayuda económica. Es decir, prefiere ponernos a todas en riesgo antes de destinar realmente ayudas directas para fomentar esa economía, lo cual vuelve a decir las capacidades de las mentiras que siguen en aumento. Como otra mentira más, es decir, que en la Comunidad de Madrid no hubo exclusión sanitaria a los mayores. Ya se ha demostrado que es mentira. Primero fueron unos borradores, luego se enviaron por error. Y sabéis que hubo una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid, que es una de las compañeras que estábamos, lo que más sufríamos era de ahora ese trabajo se ha ido a la papelera, pero le va a salir el tiro por la culata, como decía Carol, porque vamos a demostrar que fue una gestión negligente y criminal, porque ha quedado demostrado que a las personas mayores se le negó la atención sanitaria en los hospitales. Eso cuando había UCIs libres en la sanidad privada, es decir, se dejó morir a nuestros mayores, a esa generación que tanto ahora hablamos de que trajo la libertad, que luchó por la democracia, han muerto solos y eso no nos lo podemos perdonar. Y el compromiso de esta candidatura es llegar hasta el final y que pague y caiga quien caiga y no puede volverse a repetir. Porque esta señora, en el estado de alarma, cuando la ley permitía que se podía intervenir la sanidad privada, es decir, el estado de alarma es una herramienta que ahora cuando dicen se va a levantar el estado de alarma, y la propia Ayuso, que antes decía que nos obligaban a perimetrar, ahora quiere el estado de alarma, una de las cosas que permitía era intervenir la sanidad privada. Seguramente escucharíais en la prensa que el consejero de Sanidad había hecho un mando único, que todos los hospitales públicos y privados trabajaban al unísono. También fue mentira. Yo solicité ese plan único y la respuesta fue que no existía ese plan. Y la realidad es que mientras se negaba la atención sanitaria, había UCIs libres en la sanidad privada. ¿Para qué? Para reservárselo a las personas que tenían un seguro privado. Eso es que en la Comunidad de Madrid impera el sálvese quien tenga. Y eso no se puede hacer con la salud. Sobre todo y menos cuando la ley te permitía que pudieses intervenir esas camas. Y eso también nos lleva a que la Comunidad de Madrid somos la comunidad que más ha crecido en seguros privados. Estamos hablando, no recuerdo si era el 34 o el 37% de la población madrileña tiene un seguro privado. Yo invito a que veáis los datos de otras comunidades autónomas, porque la diferencia es abismal. Y esto evidentemente es consecuencia de una gestión de 26 años de desmantelamiento de lo público, que evidentemente tiene las consecuencias en la calidad asistencial y tiene las consecuencias en la dignidad de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando decimos incapacidad, es que esta señora ha sido incapaz de aprobar un presupuesto en 2 años. No ha sido capaz de aprobar un solo presupuesto. Por no ser capaz, no ha sido capaz de aprobar una sola ley. Una, la del suelo y por la puerta de atrás, que está recurrida, porque quieren seguir haciendo la política del ladrillazo. Pero no ha sido capaz no solamente de aprobar unos presupuestos, es que nos mienten también cuando digan que en la Comunidad de Madrid el gobierno cada año iba aumentando los presupuestos en sanidad. Lo presupuestaba, pero luego no lo ejecutaba. Y un ejemplo es salud pública, por ejemplo, que ahora estamos viendo que es tan importante. En el 2019 se presupuestaron 98 millones de euros. Pues la señora Ayuso decidió meter la tijera y dejarse sin gastar 13 millones de euros. Así también en los planes de infraestructuras. Los planes de infraestructuras que no son el IFEMA, que no son los cendales, son los puñeteros centros de salud que estamos esperando en nuestros barrios desde hace 10, 15 y 20 años. Son centros de salud que van pasando de plan en plan, que van pasando de presupuesto en presupuesto, que ya están, como en el caso de Parla, que está
ves la parcela con la valla ahí creciendo los matojos, los matorrales, pero que ya está para construir años tras año. Es decir, esto nos lleva a que el programa del Partido Popular, ellos tienen dos partes de política. Una, su programa, que es el mismo, porque como no lo cumplen van cambiando los años, y luego realmente la política que practican. Y la política que practican es la de desmantelamiento de lo público, que en el caso además también la atención, luego voy a terminar con la atención primaria, que me parece el pilar fundamental, las consecuencias en la atención hospitalaria, lo que está sucediendo con las listas de espera. Recordemos que ya antes de COVID las listas de espera eran insufribles, ya era, y de hecho se hizo un plan de listas de espera 2016-2019, un plan que en el 2019 tenía presupuestados 62 millones de euros, pero que entendieron que con gastarse 30.000 euros era suficiente para el plan de listas de espera. Ese es el gobierno que estamos teniendo en la Comunidad de Madrid, ese es el gobierno que tira de populismo sanitario para hacer titulares de presupuestos que luego no se ejecutan. Ese es el populismo que practica la señora cuando dijo la joya que era el milagro de IFEMA, pero lo que no decía que fue a costa de desmantelar todos los centros de salud, que se llevó a todos los profesionales de centros de salud en contra del Colegio Oficial de Médicos, en contra de todas las sociedades científicas que decían que no se podía hacer así. Ese populismo sanitario, que es el que tenemos ahora en el Zendal, que además, como saben que no tiene, que es un sinsentido, pues aparte ya le añadimos la parte del victimismo para decir que la pobrecita se le ataca, que se hacen boicots, pero es que las cifras están ahí. Un hospital que no es un hospital que no tiene quirófanos, un hospital que tiene que compartir el cuarto de baño entre muchísimos pacientes, un hospital, entre comillas, que fuimos a visitar. Y lo que vimos allí cuando fuimos es que había 180 pacientes y seguían allí 1.322 profesionales. Ojo, 1.322 profesionales que no fueron contratados para el Zendal, que fueron trasladados de manera forzosa, bajo chantaje, a los contratos COVID de otros hospitales, que podríamos decir, y permitidme esta expresión, fueron secuestrados para que fueran al Zendal y se pudieran hacer la dichosa foto la señora Ayuso. Y que cuando fuimos y dijimos, si ya hay 180 pacientes, ¿por qué no devolvéis a los profesionales a sus hospitales? Porque siguen haciendo falta, ya aunque vaya bajado toda la cuestión COVID, todos los atascos que hay de las listas de espera. Pero no se lo pueden, ahí seguían. Y de hecho, en alguna marea blanca, profesionales se acercaban a decir, estamos frustrados, porque estamos cruzados de brazos, estamos frustrados, yo quiero que me devuelvan a mi hospital de origen, porque sé que ya era necesario, ya estábamos en unas condiciones muy malas antes y yo sé que ahora mis compañeros necesitan que vuelva. Esto vuelve a demostrar que esta señora es capaz de poner por delante cualquier cosa que le beneficie a ella y a sus intereses particulares que al interés general. Y el día 4 de mayo le vamos a demostrar que se le acabó ya el chollo de vivir a costa de los demás. Es decir, que unos pocos vivan bien a costa del sufrimiento de mucha gente. Y esta política que continúa con la atención primaria, como decíamos ya, ese primer ataque cuando se desplazaron a los profesionales al IFEMA, luego muchos centros de salud estuvieron cerrados durante mucho tiempo y consultorios locales en municipios con poblaciones muy envejecidas, que el hecho de cerrarle ese centro les suponía que ya no iba a ir a la consulta médica, no se iba a desplazar en transporte público a nadie. La excusa que ponían, igual que hicieron con el servicio de urgencias de atención primaria, la excusa era que esas infraestructuras no cumplían con unas condiciones de seguridad ni para pacientes ni profesionales, porque no podían hacerse circuito limpio, circuito sucio, una serie de excusas que podrían valer durante un mes, 2 meses, pero me estás diciendo que una comunidad con los recursos que tiene, que presume de que ha sido capaz de construir un hospital en 3 meses, un año después no ha sido capaz de poner unas puñeteras mamparas o abrir una puerta para que se abran esas infraestructuras. Esto es otro ejemplo más que demuestra, y además el caso de las urgencias de atención primaria es un caso grave porque estamos hablando de que este servicio atiende a 700.000 personas al año, lo que lleva cerrado 700.000 personas al año. Echad las cuentas de las personas, pacientes que estamos hablando al mes.
Pues esta señora lo que está diciendo es que en esta crisis, en el peor momento sanitario de la Comunidad de Madrid, cuando se nos estaba diciendo que no fuésemos a los hospitales, a las urgencias de los hospitales, para no colapsarlos, nos cierran el servicio de urgencias extrahospitalarias. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ir a los hospitales. Y ese servicio de urgencias de atención primaria siguen cerrados porque los profesionales que son del SUMA 112 son los profesionales que tienen en el Wanda, en el Zendal, en los vacunódromos, vacunando a la gente para que esta gentuza siga haciéndose populismo y haciéndose fotos en eso y a la vez desatendiendo nuestra salud. Porque como han dicho antes las compañeras, atención primaria, que es ese servicio de proximidad, en silencio y sin hacer ruido, cada año hace la vacunación de la gripe. Sin hacer ruido, más de 1,5 millones en semanas de población que se vacuna. Y ahora, ¿por qué no puede hacer la vacunación atención primaria de la COVID? No es porque no puedan, porque pueden hacerlo, y de hecho en la presentación que se hizo a través de la plataforma de centros de salud, desde aquí aprovecho a mandar el agradecimiento y el apoyo, porque me parece que es imprescindible que los profesionales y pacientes se organicen, más allá de lo que hagamos en las instituciones para defender ese nivel asistencial. Demostraron que no solamente que es posible, sino que es necesario, pero además con un intangible, y es, nos contaban ejemplos, estamos viendo población que no se está yendo a vacunar al Zendal por desconfianza, que no se quiere poner la vacuna, cuando estamos diciendo que nos tenemos que proteger todas, pero que sin embargo si es su enfermera y las dudas, si le llama por teléfono y le dicen pero me la vas a poner tú, y va a ser su enfermera, si se va a vacunar, y que sabe que tiene a 5 minutos el centro de salud, y que si es necesario va a haber un polideportivo que se pueda habilitar. Pero si le dicen a una persona con movilidad reducida, con dependencia, que tiene que desplazarse 1 hora y media en transporte público, no lo va a hacer, y eso le da igual. Y lo que es grave es que el gobierno de la Comunidad de Madrid es consciente de que eso sucede, y que aunque siendo consciente de que esto sucede, les dé igual, esto demuestra que son unos criminales, no tiene otro nombre. Y en el caso de la atención primaria, este es un caso más de lo que nos quieren hacer creer que podemos prescindir de la atención primaria. Y este es el gran reto, compañeros y compañeras. No podemos permitirnos que sigan maltratando la atención primaria. Debe ser el eje vertebral de todo el sistema sanitario. Esa visión, nuestro modelo de la salud es un modelo primarista y tiene que enfocarse y desarrollarse en ese enfoque comunitario. Por lo tanto, dentro de las propuestas, porque es la parte de la gestión, dentro de las propuestas de defender sobre todo una sanidad pública de calidad universal, que garantice la universalidad, que actualmente en la Comunidad de Madrid se está excluyendo de la atención sanitaria, porque somos conscientes de que la universalidad depende del gobierno central y de otras leyes, y ahí se está empujando. Sabemos que el Real Decreto 7/2018 dejó cosas por hacer, pero es que sepamos que actualmente en la Comunidad de Madrid hay personas que tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria y se les está excluyendo solamente por una cuestión administrativa. De esto también son conscientes del gobierno regional y se lo hemos denunciado, se lo han denunciado organizaciones no gubernamentales en sede parlamentaria. Les han dicho, por favor, es enviar un correo electrónico, cambien las instrucciones. No puede ser que en una situación de pandemia a una persona le digan que necesita el empadronamiento, que no pudiera pedir el papel. No puede ser que ustedes pidan un pasaporte, que las víctimas de trata son las primeras que se lo quitan el pasaporte. No puede ser que no atiendan a una mujer embarazada. No puede ser que no atiendan a un solicitante de asilo. Eso está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Y a pesar de que les dijimos que aunque fuese por egoísmo, no porque creyesen en la universalidad, que aunque fuese por egoísmo, tuviesen en cuenta que si no se nos protegía a todo el mundo, no se nos protegía a nadie, ellos son conscientes y siguen excluyendo la atención sanitaria. Por lo tanto, de nuevo, esto nos lleva a decir que son unos auténticos criminales. Y por eso, y voy terminando ya, es imprescindible que todos estos datos, que todo esto, que lo contemos a la gente. Cuando nos vengan a decir, cuando esta señora solamente, en esta campaña hemos visto que no ha querido debatir, Ayuso, y es normal, no puede ir a un espacio donde se le tiren a la cara y le revienten en la cara todos estos datos, todo esto que estamos diciendo aquí. Es mejor decir que vivir a la madrileña es que es libremente, que puedes cruzarte, ir por la calle y que no te cruces con tu ex. Yo creo que lo que realmente está diciendo es que puedes ir por la calle y ella lo que no quiere ver es ver la cara a los familiares de los fallecidos en las residencias. Eso es a lo que se refiere ella, pero le vamos a tener que decir que se la va a tener que ver, y en el juzgado. Por eso tenemos que llegar a cada barrio,
a cada rincón, cuando nos vengan con estas ideas de que la gestión ha sido modélica, darles con estos datos y decir que no ha sido modélica. Decidir, además, que esta gente que nos está dejando, sobre todo en el sur, lo que decía antes Carol, de la mayor desigualdad, la comunidad más desigual, y donde aquí estamos pagando el peor pato, tenemos infraestructuras pendientes, donde estamos los niños y las niñas que le dices que dibuje su cole y te dibuja una grúa por la dichosa construcción por fases. Tenemos que decir que todas esas decisiones las toman una minoría, un 30%. El Partido Popular solamente gana en el 30% de los distritos de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos sufriendo unas políticas que están decidiendo en la Puerta del Sol gente que ha demostrado que nos odia, gente que ha demostrado que no les importamos una mierda. Por lo tanto, si no les importamos una mierda, que no sean ellos los que decidan sobre nuestras vidas, compañeros y compañeras. El 4 de mayo vayamos a las urnas y vamos a ir, que retumbe cada voto, a decir que ya no nos engañan más, que llevan 26 años, que ya nos hemos dado cuenta que no tenemos que elegir entre derechos, que nos quieren hacer elegir siempre. Los derechos no se negocian, los derechos no son mercancías. Se ha terminado la gente que mercantilice nuestras vidas. Tenemos que decir que hay otro modelo, que hay otra alternativa, que tenemos propuestas, sabemos cómo hacerlo. Tenemos que llegar a hacerlo y sobre todo que no vamos a caer en lo que pretende la extrema derecha, que mientras esa minoría nos trata como marionetas y nos mata, porque estas políticas matan, porque las políticas matan, encima coman palomitas viendo cómo nos peleamos entre el penúltimo y el último de la fila. Que nos hagan creer que seamos conscientes de que estamos jodidos, pero que el único lamento, el consuelo que tengamos es pensar que yo miro abajo y tengo a otro más al que pisarle el cuello, y encima piense que a ese le estoy pisando el cuello porque es el que me está quitando a mí el pan. Pues les vamos a decir que se les ha terminado, que los que nos están jodiendo la vida son ellos que están ahí arriba. Así que, compañeros, compañeras, a hablar con los vecinos, las vecinas, amigos, familiares, a llenar las urnas. A llenar las urnas, los vamos a parar el 4M en las urnas, y sobre todo el día 5 nos vamos a seguir organizando en los barrios. Que este municipio es ejemplo de dignidad, que en torno a objetivos comunes y defender la vida y ponerla en el centro somos capaces de hacer muchas cosas. Así que ánimo, compañeras, salud más que nunca y hasta la victoria.